bioética, porque en estos temas, ejemplo, ¿no? Con la cuestión de los derechos, con la cuestión de la propia naturaleza del ser humano, necesitamos nosotros identificar qué sucede con el ser humano en cuestión al paciente, y es muy importante también saber qué pasa con el ser humano cuando muere, ¿de acuerdo? Vamos a dar una revisadita nada más algunos puntos importantes, y bueno, a ver, primeramente, ¿no? Hay una frase que me gusta de Schopenhauer, dice, el animal conoce la muerte tan solo cuando muere, a diferencia que el hombre se aproxima a su muerte con plena conciencia de ella en cada hora de su vida, ¿de acuerdo? Cuando el ser humano recurre a tener ya conciencia, por ahí de los 6, 7 años, el ser humano empieza a tener ya idea de lo que es el ciclo de la vida. ¿Sale? Nosotros vivimos con la idea de la vida y la muerte durante toda nuestra existencia. Algunos de nosotros inclusive tenemos el concepto de muerte como una naturaleza propia, algunos como una condición biológica, algunos otros lo tenemos como una naturaleza religiosa, algunos de nosotros lo manejamos como una condición simplemente de elementos físicos, ¿sale? Y algunos de nosotros nos vamos a cuestiones un poco más espirituales, hasta inclusive religiosas. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferentes percepciones acerca de la muerte. Como trabajamos en el área de ciencia de la salud, estamos muy cercanos a ese tipo de situaciones, procedimientos, acciones en el cual el ser humano pudiese llegar a la muerte o en su caso, pierde la vida cerca o en nuestras manos. No sabemos realmente si nos va a tocar la experiencia, pero tenemos que tomar en cuenta principalmente cuáles son las acciones que debemos de tomar en cuenta hacia el manejo del cadáver. Bueno, ¿qué es la muerte en realidad? La muerte es el final de la vida o su interrupción, o lo contrario a la llamada vida, según como ustedes lo quieran ver. Alguno de ustedes me imagino que va a cumplir años en estos días, me imagino. ¿Quién de ustedes tiene su cumpleaños pronto? Bien, ahí cumplió el martes, profe. Ok. ¿Janine? ¿O quién me dijiste? Sí, bien ahí. Yanei. Entonces, si Yanei cumple años el martes, ¿aquí estás, Yanei, con nosotros? Sí, profe, aquí estoy. Sí, ¿cuántos vas a cumplir? 19. Ok, entonces el día martes se cumple tu año 19 y el día miércoles empiezas a comerte el 20. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, ok, entonces hay que entenderlo en el área de ciencias de la salud que hacia adelante no es la cuestión de vida, sino hacia adelante es el reloj biológico de retroceso, es cuenta regresiva. Hacia adelante es menos vida, ¿me explico? Es una cuenta regresiva que tenemos todos los seres humanos. Hacia adelante no vivimos más, ¿sale? Si lo vemos del lado motivante, pues un día más es un día bueno, es cierto, ¿sale? Todos los días nos alegramos por un día más, pero en realidad no es un día más, es una cuenta regresiva, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que nos va a pasar en algún momento a nosotros, a nuestros pacientes, a nuestra familia, pues es algo inevitable, ¿no? Nosotros mismos tenemos muchas formas y estilos de vida, pero cada uno tiene su rayita, su lapsus, su calidad, su esperanza de vida, y todos nosotros estamos conscientes de que algún día terminaremos este proceso. ¿De acuerdo? Por eso es importante empezarse a acercar con estos temas porque ustedes tienen que ir preparándose. Entonces, entendemos que la muerte es la experiencia final de todos los organismos vivientes. Aunque se puede producir a más temprana o más tardía edad, va a depender. Aquí en México estamos acostumbrados a ritualizar mucho la muerte por la naturaleza del dolor. Para muchos que hemos participado en funerales y demás, o cuestiones de muertes de familiares o de amistades o conocidos, nos pega bastante a veces el tema de que la edad de la persona, ¿de acuerdo? Si es una persona ya de edad avanzada, si es un menor de edad, o sea, va a depender de la naturaleza en cuanto a nosotros, nuestra forma de acercamiento que tenemos con esa persona, y la relación que tengamos con esa persona y la vida que haya tenido esa persona, ¿de acuerdo? Para muchos de nosotros es muy triste que una persona a temprana edad muera, es triste que una persona a edad tardía muera, pero a fin de cuentas terminan en lo mismo, ¿no? Termina siendo una idea.
simplemente de lo que va a suceder, que es la muerte. Ahorita, mañana, qué sé yo. Entonces, metafóricamente entendemos que la muerte es el cierre de este ciclo, así como de una era, de un imperio, de una civilización, la propia muerte de los soles que hemos tenido durante la existencia. Entonces, ha sido el cierre o el estudio, en este caso, de lo que es el cierre de ciclo en todas las culturas. Todas las culturas lo manejan y todas las ciencias manejan la muerte de alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como principal dato de tipo ético o bioético, hay que entender que cuando las personas fallecen, siguen teniendo su propia naturaleza de dignidad. ¿De acuerdo? La llamada dignidad póstuma, que les voy a presentar ahorita 2 diapositivas sobre este tema, la dignidad póstuma se erige entonces como un valor reconocido al cuerpo sin vida de la persona. Una vez que ustedes tengan al cadáver ya definido como persona fallecida, en ese momento la persona sigue adquiriendo, sigue teniendo algunos derechos o en su caso, algunas, vamos a decirlo así, valores que se tienen que respetar en la persona. ¿De acuerdo? Porque sigue estando ahí. Entonces, esta dignidad póstuma, les digo, es importante, constituye en este caso su memoria, ¿sí? Sus relaciones significativas que tuvo, cuestiones de familia, la actitud de respeto a los valores, a las creencias, a la religión, ¿sí? A las preferencias religiosas que haya tenido esa persona como tal, sus ideas éticas y su propia integridad, así como también lo que la persona definió que va a suceder con sus restos. ¿De acuerdo? Hay una situación muy importante, hay muchos autores, hay una gran cantidad de información en todo el mundo acerca de lo que se debería o no ser de aplicación del respeto o de decisiones de la persona cuando está viva acerca de su propia naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, otro punto sobre la dignidad póstuma, hablando de cadáveres, habla también de las partes del cuerpo. Más adelante les voy a hablar de lo que es trasplante y donación de órganos o manejo de tejidos, ¿de acuerdo? Desde simplemente la transfusión, simplemente el que nosotros vayamos a donar sangre, ya estamos donando vida de nosotros, células de nosotros, partes de nosotros, tejido para otra persona. Entonces, a partir de ahí, eso tiene un valor tanto jurídico, tanto legal, como un valor de tipo social. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante el manejo de esto. Ahorita nos adelantamos con el tema de cadáver para entender, ¿no? Cómo vivieron, cómo fueron, cómo fue su vida. O sea, a fin de cuentas, no podemos deshumanizar a un cadáver. En el caso de que en las escuelas, cuando a veces trabajamos con cadáveres, me tocó a mí, inhumar 2 o 3 cadáveres en mi vida, trabajar, ayudar para inhumar cadáveres, armar, en este caso, esqueletos para cuestiones académicas, para cuestiones escolares, para en el anfiteatro, armar con restos de cadáveres desconocidos. Me tocó la experiencia de participar en esto y créanme que es un ritual de manejo de respeto, ¿de acuerdo? Llega un momento cuando la persona ya está muy acostumbrado, llegué a ver cómo algunos médicos casi desayunaban arriba del cadáver, ¿no? O sea, nunca lo hicieron, pero sí estuvieron ahí cerca de esa naturaleza, ¿no? En cuanto se acostumbran tanto al trato y a la relación con cadáveres, se les hace muy práctico para ellos, es muy fácil. A mí en lo personal sí me costaba entender cómo una persona pues ya no tenía energía, ya no tenía vida, ya no estaba ahí y simplemente era el estuche, ¿no? De lo que una vez había sido, independientemente si fue un artista, independientemente si fue alguien importante o simplemente un mendigo en la calle, pues tienen gran importancia y bueno, se les tiene que darse ese respeto. Hay algunos derechos que se tienen que aplicar en la cuestión del cadáver, hay unos derechos post-mortem. Entonces, estos derechos post-mortem podemos enumerar estos 4 principales que se tienen que tomar en cuenta a nivel universal. Número 1 es el cumplimiento de la voluntad del destino de las propiedades. Más adelante vamos a hablar sobre el derecho civil aquí en México y el derecho civil habla del concepto de la propiedad, habla del concepto del derecho a los bienes y a las cosas. Y en este caso, los restos humanos son bienes
y se toman en cuenta como propiedades, ¿de acuerdo? Y legalmente también hay herencia, también legalmente hay personas que quedan como propietarios de los restos y legalmente se aplica toda la cuestión jurídica, ¿no? Dos, el tratamiento decoroso del cadáver, los restos siempre, ¿no? El decoro, no sé si se han fijado que hasta las mismas personas en el momento de que hayan fallecido en la calle o algo, inmediatamente buscan algo con qué taparlo para que no fuera expuesto a las demás personas y se generalizara el tema de la imagen morbosa que genera un cadáver. No sé si han tenido la experiencia de ver personas que los atropellan o les pasan algo, inmediatamente los tapan con algo. Inclusive hay personas que tienen creencias religiosas y no sé si les ha tocado ver hasta veladoras prendidas junto a los cadáveres. ¿Se han escuchado? ¿Se han visto esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, el respeto al cadáver también habla del respeto a la honra, ¿de acuerdo? Y el respeto a la honra es a cuestiones a su cuerpo desnudo. Cuando se trabaja bastante en el anfiteatro, cuando se trabaja en el ACEMEFO, se trabaja mucho con ese respeto también, o se debería trabajar mucho con ese respeto a la honra, ¿no? A no manejar, mal usar o mal trabajar como mala praxis los restos humanos, ¿sí? Se tienen que manejar con honra. Y número 4, el reconocimiento a la persona jurídica, a la personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque aunque esa persona no tenga vida, acuérdense que esa persona puede seguir siendo dueña de algunas propiedades. ¿Por qué? Porque hablamos más adelante del tema de herencia, van a ver más adelante el tema de herencia y van a entender, ¿no? Cómo las cosas siguen siendo propiedad de alguien. Ejemplo, ¿no? Cuando está alguien, una abuelita fallece y estamos en su casa, y decimos, ¿y esta casa de quién es? Esta casa era de mi abuelita, ¿y de quién es ahora? Ah, es que no está todavía definida la herencia. Entonces, no, pues sigue siendo de tu abuelita. Aunque no esté presente, sigue siendo de ella hasta que no se define un nuevo propietario. ¿Me explicó? Entonces, el reconocimiento de la personalidad jurídica es importante, tanto su nombre, su apellido, sus bienes, sus cosas, el material, lo que haya dejado de información, las memorias propias de las personas siguen siendo propiedad de ella, ¿sale? De esa persona. Entonces, bueno, en cuanto al tema de qué se debe tomar en cuenta como algunos derechos en cuanto a la atención al paciente, bueno, aquí en este caso dice que el Estado debe disponer de un sistema jurídico y de instituciones que garanticen el derecho de la persona sobre su material, información orgánica y genética. ¿De acuerdo? Porque es bien importante también la acción esta, porque se pueden hacer muchos arreglos y mejoras de otras personas con los restos humanos. Ustedes saben que hay muchísimos órganos que se pueden trasplantar y que se pueden utilizar en otras personas, inclusive la piel, ¿de acuerdo? Inclusive el hueso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que el Estado garantice que hay una legalidad sobre esto. En ningún caso, con excepción de las causas de salud pública, cabe a la autoridad pública disponer del cadáver de una persona fallecida por causas naturales o sus restos para estudio, investigación o experimentación, ni para ningún otro asunto, sin el consentimiento expreso de la persona fallecida o de sus deudos. En este caso hablamos de la familia. Dice, ni siquiera cuando no haya deudos. ¿De acuerdo? Para eso hay todo un protocolo de manejo de restos para saber quién sí puede ser apto para ser sujeto de investigación en el punto de cadáver, y se busca familiares, se toma un tiempo, o sea, todo un protocolo jurídico aquí en México para definir ese tema, ¿no? De cómo puede llegar un cadáver de una persona desconocida, cómo puede llegar a una institución para hacer estudio con ellos, ¿sale? Ustedes en la universidad tienen un anfiteatro, ustedes en la universidad tienen cadáveres, ahí tienen ustedes para trabajar, no han tenido ustedes la experiencia todavía, pero en algún momento lo van a tener y la pregunta es, ¿quiénes fueron ellos, no? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál fue el protocolo que hizo que llegaran las personas para poder trabajar con ellos ahí en la institución? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante este apartado que viene aquí. Otro apartado importante es el derecho al respeto a la honra de la persona fallecida. Dice que corresponde en este caso el servicio funerario, ¿no? No podemos tirar a una persona a la calle, ¿no? Se le tiene que practicar por la honra de esa persona un servicio funerario. En su caso, si lo necesita o alguien más de sus dedos lo necesita, pues en caso su servicio religioso
una tumba individual y perpetua a la que a la que la ley castiga a quien ultraje la tumba o sus restos o que difame o desvirtúe dolosamente la honra. Ustedes saben que está prohibido hacer inhumaciones que no estén permitidas, abrir sarcófagos, abrir algún tipo de, vaya, de caja donde estén los cadáveres, está prohibido y por tanto se tiene que manejar. Aunque déjenme decirles que aquí en México se maneja también las llamadas, ay, se me va la palabra, como fosas comunitarias, no recuerdo bien el nombre, se me fue ahorita, donde ahí se encuentran muchos cadáveres de personas desconocidas, ¿de acuerdo? Y ellos tienen que tener bajo un nivel de preparación, bajo un nivel de respeto, ¿no? Ejemplo, el frío que debe de tener las cajas de donde están ellos, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, gracias. Aquí su compañero me ayudó, la fosa común, no recordaba bien el nombre. Entonces, bueno, se maneja eso. En otro punto, también se tiene que tomar en cuenta el respeto a la honorabilidad de la persona fallecida. Esto obliga al Estado a asegurar que sus imágenes de los difuntos no se exhiban en forma presencial o públicamente por medios de comunicación de manera denigrante o que ofenda con fotografías, videos o detalles de cadáver o en sus partes. Ustedes han visto, es más, han subido videos sobre cuestiones dolosas o cadáveres en redes sociales y las mismas redes sociales lo bloquean o te advierten, ¿no? Te advierten que las siguientes imágenes son ofensivas o son dolosas y tú decides, ¿no? Si la ves como tal. Pero en su caso el gobierno tiene que definir que este tipo de imágenes no deben ser exhibidas por ningún motivo. ¿De acuerdo? Porque no es un tema de cuestiones morbosas en saber qué le pasó al cadáver, sino en realidad. Simplemente respetar ese tipo de detalles, ¿no? Con el cadáver. Dice, las imágenes solo podrán ser usadas discrecionalmente para coadyuvar a las indagaciones o el descargo de pruebas forenses en caso de comisión de un delito. Claro, se abre el expediente forense, se abre el expediente del área criminal, el expediente del Ministerio Público y bueno, en las cuestiones de la investigación, ahí sí, pues va todo el material, ¿no? Que ese tiene que ser resguardado total y absolutamente por el gobierno. Entonces, bueno, dice, los derechos a la libertad de expresión no estarán por encima del derecho al respeto a la honra. Entonces, bueno, eso es importante en cuanto al tema de honorabilidad. Al derecho a la personalidad jurídica, ahora hablamos, corresponde a la entrega de un certificado de función. ¿Sale? ¿Qué significa? Toda persona al nacer tiene derecho a un nombre o una identidad y este es un derecho internacional. ¿De acuerdo? Y este derecho internacional también obliga al Estado a generar un acta de defunción para certificar que la persona ya no está en condiciones de vida y que la persona existió de alguna forma y se queda en la historia de nuestra humanidad como una parte de esa memoria del ser humano, ¿no? De esa situación de la sociedad de definir que esa persona existió. Entonces, dice, cuyas causas permanecerán confidencialmente al igual que los datos de la historia clínica. Y bueno, todo este tipo de expediente se maneja resguardado, pero es necesario siempre generar un certificado. Anteriormente, muchachos, en las definiciones de los médicos, en las causas de muerte, era complicado hace muchos años porque a veces no tenían actas de nacimiento las personas. Entonces, las actas de defunciones ponían solamente el cómo fue conocida la persona. Esos datos se fueron perdiendo y actualmente no tenemos muchos datos a veces de nuestra propia familia, de dónde están sus restos, qué pasó con ellos, si los exhumaron, si los inhumaron, si hicieron algún tipo de manejo del cadáver, ejemplo como incineración, no sé. Hay muchos datos de los seres humanos aquí en México que están perdidos en la historia por el simplemente hecho. No sé si a ustedes les tocó visitar el Museo de las Momias en Guanajuato. Ahí se van a dar cuenta de que muchos de esos cadáveres pues fueron de familias que no pagaron en ese tiempo los derechos del panteón, los inhumaron, los sacaron del panteón, los pusieron en una almacén a todo el montón de cadáveres y empezaron después a sacarle provecho al dato que ahorita los exhiben para que las personas los vean. ¿Por qué? Porque no hay personas
que puedan objetar para ser propietarios de esos cadáveres, ¿de acuerdo? Porque por las fechas, estamos hablando de 2 o 3 siglos, ya no quedan personajes o personas descendientes que puedan pedir o solicitar los restos. ¿De acuerdo? Ya está, casi estamos terminando. Entonces, bueno, hablando de exhumaciones o inhumaciones de cadáveres y restos humanos, esos deberán ser ordenados y requeridos mediante órdenes judiciales y bueno, ya les digo, es una cuestión legal que se tiene que manejar. También el derecho a la propiedad intelectual, fíjense, es un tema, ¿no? Es un tema. Ahorita los derechos de nuestro cantautor Juan Gabriel, José José, todos estos se están manejando mediante la cuestión de derechos de autor, ¿no? Derechos intelectuales, derechos de lo que fueron sus pertenencias, así como cuesta muy cara la guitarra de John Lennon, pues también hay otros tipos de situaciones y de la chamarra de Michael Jackson. Entonces, hay muchas propiedades y propiedades intelectuales en las cuales actualmente se manejan en el mundo como los derechos de lo que alguna vez fue una persona viva. ¿De acuerdo? Y pues bueno, más adelante vamos a ver el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario y disposición de órganos, tejidos, cadáveres, seres humanos, pero eso lo vamos a ver en el tema de donación de órganos y trasplantes. En ese momento, ahí vamos solamente qué va a pasar con las células, qué pasa con los trasplantes, como la lista, o sea, toda la función. Lo único que vamos a ver ahorita es las cuestiones de los disponentes. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los disponentes? Es aquella persona que en su caso haya definido qué va a pasar con sus derivados, con sus tejidos, con sus desechos, con su cadáver, y los disponentes son aquella persona que tiene el derecho legal por familia, derecho legal por cuestiones civiles, como un matrimonio, derechos legales por cuestiones de descendientes, o cualquier otro que sea disponente, en este caso, como en el caso de que muchas personas donan sus restos a la investigación, y a veces algunas instituciones se convierten en sus dueños de esos restos, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, perfecto. entonces, pues es el tema de